Toda mi vida contribuí para este país para cobrar mi pensión. Siempre que vengo a cobrar, yo vengo temprano. Te demoran muy mucho. Ya no tengo ni aliento ni para estar parada porque hace no sé cuántos días que ni como. En América Latina, el bienestar de millones de personas de edad avanzada depende del adecuado funcionamiento de los sistemas de pensiones, que tienen como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte. Sistemas que cada año se ven más afectados por la desaceleración de la población mundial. Pues los sistemas previsionales en América Latina pasaron por un proceso de transformación. La región tiene diversos tipos de sistemas. En el caso uruguayo es un sistema que tiene su fundamento en la reforma hecha en el año 1995. Es un sistema mixto que tiene un componente muy fuerte del sistema público y tiene un complemento que es de capitalización individual obligatoria. Todas las personas que están comprendidas en este sistema están en los dos al mismo tiempo. Brasil y Ecuador, por ejemplo, no fueron hacia los sistemas de capitalización, sino que se mantuvieron en los regímenes de reparto. En el caso peruano es un sistema muy similar al chileno y que esencialmente hoy casi que no digo desaparecido, pero prácticamente en virtud de los retiros que se autorizaron de los fondos por parte de las personas. Y en el caso de Colombia existen en paralelo dos sistemas, uno estatal y el privado, similar al chileno, que de alguna manera compiten entre sí. La persona puede estar en uno y pasarse al otro, etcétera, etcétera. Y luego el caso de Argentina es que en el año 2008 elimina su régimen de capitalización y vuelve al sistema tradicional de reparto. Hoy la conformación del sistema es Chile y Colombia tienen sistemas de capitalización y Uruguay tiene un sistema mixto en donde combina el sistema público más el sistema privado. Básicamente en sistemas de pensiones se evalúan tres dimensiones. Cobertura, es decir, cuántos trabajadores están cubiertos y cuántas personas mayores están cubiertos. Suficiencia, cómo se maneja esto en términos de pobreza y qué relación hay entre el salario de actividad y la jubilación, lo que se llama tasa de reemplazo. Y el otro es la sostenibilidad, cuán sustentable es este sistema en el mediano y largo plazo. En la región estamos en posiciones muy distintas. No hay un modelo que sea trasladable a cada país. Eso es fundamental. La solución de cada país tiene que depender de un análisis primero de su mercado de trabajo y de su dinámica demográfica. Eso es clave. En el mundo se denomina reparto a un sistema de seguro solidario para la vejez. Este sistema se organiza sobre la base de un aporte obligatorio realizado por los trabajadores que se encuentran en actividad, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. La mayoría de los países del mundo han establecido sistemas de reparto de aporte obligatorio, a veces complementados con sistemas de capitalización voluntarios.
Los sistemas de reparto funcionan sobre la base de que los trabajadores activos financian las pensiones de los trabajadores pasivos. Los jóvenes o los contribuyentes pagan mes a mes y esa plata se utiliza inmediatamente para pagar a los actuales pensionados, a los actuales jubilados. Dado que la pirámide poblacional se está dando vuelta y cada vez hay más adultos mayores, más pensionados por personas en edad de trabajar, lo que ocurre es que esos estados con sistema de reparto están necesitando cada vez más recursos para poder financiarlo, y la masa salarial que proviene de la parte joven laboral activa no les es suficiente. Necesitan que el Estado, con otros subsidios, con otros impuestos, financien estas pensiones. ¿Qué problema tiene eso? Es que esos sistemas son insostenibles. ¿Por qué? Porque la región, sobre todo Latinoamérica, se está envejeciendo a una tasa muy acelerada. Si a eso usted le agrega el tema de la informalidad que tenemos en Latinoamérica, ya el sistema simplemente colapsa. Porque la informalidad en Latinoamérica, el promedio que tenemos es 65%. Esto se va formando casi como una llamada pirámide de Ponzi, ¿eh? En que los trabajadores jóvenes entran, financian las pensiones de los trabajadores mayores con la esperanza de que cuando ellos lleguen a ser mayores van a tener los suficientes jóvenes para pagar. Pero eso no va a ocurrir, porque la situación se va haciendo cada vez más aguda en este sentido. También existe el régimen de ahorro individual, un sistema que está administrado por los fondos privados de pensión que se encargan de gestionar los aportes que realicen sus afiliados con el fin de pagar luego la pensión cuando se haya reunido el capital suficiente para financiarla. En el régimen de ahorro individual, la persona se jubila cuando reúna en su cuenta individual el capital suficiente para financiarse su propia pensión, sin que exista el requisito de edad y semanas cotizadas. Los países están incorporando en forma creciente mecanismos de ahorro individual. En ese sistema, cada individuo mete los recursos en una cuenta propia y hay unas administradoras que gestionan esos recursos, ¿sí? Que gestionan esos recursos, lo invierten, y mi aporte más mis rendimientos son los que me van a ayudar a financiar mi pensión. Esto se hace por los más disímiles mecanismos, a través de hacer, digamos, cambios, de bajar la tasa de cotización al sistema público con tal de que eso vaya al ahorro individual, o simplemente establecer mecanismos de ahorro voluntario o semivoluntario, como pueden ser el enrolamiento automático. En fin, el mundo marcha desde el reparto hacia sistemas de capitalización. En primer lugar, ellos no se limitan a disponer exclusivamente de las contribuciones para pagar pensiones, sino que a las contribuciones se les agrega el retorno de las inversiones que han realizado. Y ese retorno de las inversiones ha sido enorme, ha sido del 7, del 6, del 8% en los distintos países, si se toma todo el periodo de... Pero no obstante ese éxito, también están amenazados por el incremento sostenido en las expectativas de vida. Sin embargo, es un periodo más largo de nuestra vida que vamos a tener que financiar con nuestro ahorro. Y ese ahorro resulta ser insuficiente por dos razones. Primero, porque la tasa de cotización es muy baja. Y segundo, porque siendo baja, además tenemos el tema de la informalidad. El problema es que en los países de América Latina la informalidad laboral entre los activos es muy alta. O sea, más o menos la mitad de las personas que trabajan en América Latina son informales, que no aportan al sistema previsional. Sin embargo, el crecimiento de la población mundial se está desacelerando, al mismo tiempo que se está invirtiendo la pirámide demográfica. Según la ONU, actualmente el 17,1% de la población mundial la representan menores de 9 años y el 13,6% son mayores de 60 años.
En 2036, los menores de 9 años caerán al 15,2% y los mayores de 60 años los superarán, alcanzando el 18% del total. La población mundial crece a una tasa del 0,8%, mientras que los mayores de 60 años crecen a un ritmo del 3,2% anual. Es decir, en apenas 15 años habrá más adultos mayores de 60 años que menores de 9 años. Cada vez hay más adultos mayores por personas en edad de trabajar. Eso hace que la pirámide poblacional se vaya invirtiendo. En lo que se llama el bono demográfico es el crecimiento de la población activa en edad de trabajar, el estancamiento en los jóvenes, y los niños y los jóvenes, y el crecimiento también en la población adulta mayor, en la población mayor de 65 años. Cada 10 años sube un año la expectativa de vida. Lo que preanuncia el bono demográfico es que al cabo de 2 o 3 décadas, los adultos mayores van a crecer más que las personas activas. El futuro es el déficit por el tema del envejecimiento demográfico y porque la gente vive cada vez más. Por este motivo, son muchos los países de Latinoamérica que buscan reformar el sistema de jubilaciones, siendo una de las medidas más fuertes la de aumentar la edad jubilatoria. Actualmente las mujeres pueden jubilarse con un promedio de 60 años y los hombres con 65 según el país correspondiente. Aumentar la edad jubilatoria parece, digamos, la solución natural, la reducción del déficit previsional, pero creo que no es lo mejor desde el punto de vista de las preferencias de las personas, y en particular de aquellas que consideran que tienen que jubilarse antes y entonces propugnan tener regímenes especiales que las jubilarán. Yo creo que lo mejor sería tener sistemas previsionales en donde el retiro del mercado de trabajo sea optativo para la persona, pero obviamente ajustando el beneficio que va a obtener cuando se jubila. Cuando uno piensa en una reforma del sistema previsional, creo que el primer principio a tener en cuenta es la equidad. La equidad significa que todos los ciudadanos se tienen que jubilar con las mismas reglas. Eso implicaría tender a eliminar los regímenes especiales. No es una tarea fácil, pero sistemas que van hacia el déficit estructural no pueden justificar de que ciertos segmentos de trabajadores aporten menos, se jubilen antes y se jubilen con beneficios superiores a los regímenes generales. Creo que el primer principio es equidad. Todos los ciudadanos se tienen que jubilar con las mismas reglas. Dentro de lo que son las mismas reglas, hay que prever un piso de protección social que sea socialmente aceptado, en términos de decir, bueno, todo el mundo va a estar cubierto, va a tener cuando cumpla los 65 años, va a tener una pensión para que lo proteja en su vejez, y luego, por encima de eso, que la persona pueda obtener beneficios adicionales en función de lo que haya ahorrado en su vida activa. Uno de los casos de sistemas de reparto más resonantes de Latinoamérica fue el de Argentina. En los 90, al sistema de reparto estatal se le sumó un sistema de capitalización individual, donde el dinero de los aportantes iba a sus propias cuentas. Pero con la crisis del país, todo cambió en cuestión de años. Argentina tenía un sistema de reparto antes de los 90. Y en 1991, por ahí, hicieron una reforma, en que hicieron un traspaso, en que mantuvieron el sistema de reparto, pero crearon un nuevo pilar que es un pilar de capitalización individual, igual que en Chile. Entonces Argentina tenía en 1991, a partir de 1991 tenía estos dos sistemas, un sistema de reparto, administrado por el Estado, y además tenía paralelamente este sistema de capitalización individual, en que el sueldo de los trabajadores, en vez de irse a pagar los actuales jubilados, se iban a sus propias cuentas. Hubo una fuerte intervención estatal del Estado sobre este sistema de capitalización individual. En el sistema de capitalización individual había harta plata que estaba invertida en el mercado financiero, pero había plata ahí.
Y Argentina en el año 2000 estaba con una crisis financiera, una crisis fiscal. Su gasto era mayor que sus ingresos, necesitaba más plata para financiar su gasto público. Entonces, adivina dónde Argentina fue a buscar plata. Obligó a las AFP privadas, las obligó a comprar bonos soberanos, o sea, a financiar gasto público. En 2008, el Senado argentino sancionó la reforma del sistema previsional argentino, una ley que implicaría la desaparición de la jubilación privada y las AFJP. Eso implicó la extraordinaria transferencia de 74.000 millones de pesos a la administración del Estado Nacional. El asunto se fue haciendo en forma paulatina, porque lo primero que se hizo en Argentina fue obligar a las AFJP a que invirtieran en títulos estatales que no eran los más rentables, porque hay que tener presente una cosa: en todos los sistemas, en todos los regímenes legales de los sistemas de ahorro individual, la obligación fiduciaria que tienen los administradores es buscar la más adecuada rentabilidad y seguridad para los fondos. ¿Y qué ocurrió en Argentina? Fisco de Argentina entró en crisis, cesación de pago. ¿Qué implicó eso? Que todos los bonos de las AFP, la plata de los trabajadores que estaban invertidas en los bonos soberanos, perdieron mucho valor. Entonces los ahorros provisionales cayeron. Entonces, con esa excusa de que ya estaba muy bajo el ahorro provisional en el sistema privado, el Estado de Argentina terminó con la captación individual, cerró ese pilar y traspasó todos los recursos que habían ahí invertidos, traspasó al sistema de reparto estatal. Y ahora Argentina tiene un sistema de reparto estatal en que las pensiones están muy determinadas por los políticos. Lo que pasó en Argentina arranca completamente de los moldes de lo que es una reforma previsional. Simplemente fue la necesidad de recursos fiscales que tenía el gobierno y por ello tomó los 31.000 millones de dólares que tenían ahorrados los argentinos en sus cuentas individuales y y con ellos, digamos, pagó sus necesidades y hoy día se subrogó y comenzó a pagar pensiones, pero hay casi un 50% de las personas que no están recibiendo pensión y que sus fondos fueron traspasados al sector público. De manera que lo de Argentina no se inscribe en lo que es una reforma previsional. Simplemente fue la necesidad de encontrar recursos y esos recursos se encontraron con mayor facilidad en las cuentas de los trabajadores y se tomaron de ahí. Hoy estamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país. Creo que es obvio el contexto internacional en el que se adopta una decisión que sin lugar a dudas es de carácter estructural, tan estructural como la que se tomó en 1994. Estamos, sinceramente creo, ante un final de época a nivel mundial y creo que esto que hoy estamos haciendo aquí es una decisión estratégica en este marco internacional. La reforma de las AFJP en Argentina tuvo una rentabilidad más que aceptable. Por consiguiente, era cuestión de esperar e ir haciendo los ajustes que necesita los distintos sistemas de pensiones. En el caso de Argentina, no se vio el éxito que se había tenido por parte de las
con rentabilidades muy altas, sobre el 4,5%, y en cambio se decidió señalar que el sistema había fracasado y así apoderarse de los fondos que pertenecían en propiedad a los trabajadores. Yo creo que lo de Argentina es realmente de lo más grave, porque simplemente fue una extracción de propiedad privada que pertenecía a los distintos argentinos que tenían sus fondos depositados en las AFJP, lo cual tiene naturalmente una repercusión en todo lo que se relaciona con la confianza, con la seguridad jurídica, etcétera. Pero lo que sí puedo decir es que hay un porcentaje importante de trabajadores que creo que se empina cerca del 50%, que tenía sus ahorros en las AFJP y que no está recibiendo pensión. Y enseguida la tasa de rentabilidad, o sea, el retorno sobre las inversiones que hacían las AFJP, era sobre el 4%, y hoy día, bueno, con la inflación es difícil decir si es... ¿Cuál es el porcentaje? En el próximo bloque, las reformas jubilatorias de Chile y Uruguay y los desafíos de la región frente a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Es plata de los chilenos, ni siquiera es un préstamo estatal, no es un préstamo del gobierno, no es un regalo. En 1981, la dictadura chilena implementó una reforma radical al sistema de pensiones basada en la construcción de un esquema privado de capitalización individual. Es decir, si se tenía una buena situación económica y se ahorraba una gran cantidad de dinero, se tendría una buena jubilación. En el otro extremo, si no se cotizaba lo suficiente por un sueldo bajo o desempleo, la pensión sería ínfima. Digamos que Chile efectivamente fue el pionero en hacer este sistema, digamos, de administración de cuentas individuales, un sistema nacional completo. Ese sistema es un sistema que opera hace muchos años, siglos, en otros países como Escocia, por ejemplo, pero Chile lo volvió un sistema, digamos, nacional. ¿Sí? Esto arrancó en 1981 y lo que hizo, o gran parte del cambio que se hizo con esa reforma es que, por ejemplo, en Chile se cotizaba el 22%, cerca del 20% del salario, se cotizaba, eso se bajó al 10%, ¿sí? Porque ese ahorro invertido permitía hacer ese cambio. En esa coyuntura, en ese momento, con esas condiciones de Chile en 1981. Y eso tuvo efectos muy positivos en la economía chilena y en los mismos adultos mayores chilenos. El sistema en Chile es que el 10% actual se destina a la capitalización individual, a las cuentas individuales de cada persona. Esa cuenta que se invierte en el mercado financiero y van creciendo con el tiempo y la gente se jubila con sus ahorros, financia su pensión. Así funciona en Chile. Y estas cuentas están administradas por empresas privadas que se llaman AFP. Las AFP son encargadas de recaudar esta cotización de los trabajadores
Y con esta plata de los trabajadores, las AFP son un intermediario para que los trabajadores compran acciones, compran bonos en el mercado financiero y con eso se adueñan de las rentabilidades futuras. Así funciona hoy en Chile. Lo que sucedió en Chile es que hicieron un sistema financieramente sustentado, pero era socialmente no sustentado. Financieramente sustentado porque los beneficios se definían en función de los aportes y los ahorros de las personas, y los ahorros fueron muy bien protegidos por las AFP, que las volcaron al mercado de capitales. El mercado de capitales eso se volcó a inversiones productivas que dieron rentabilidad. Ese ahorro individual, ese ahorro que fue administrado por las AFPs, generó un efecto importantísimo al crecimiento económico chileno. ¿Sí? Eso pasó también en Colombia, también pasó en Perú, también pasó en México. Y es ¿por qué? Porque si hay más ahorro en una economía que se invierte en proyectos productivos, carreteras, empresas que están ampliando su capacidad. En el mismo gobierno con la deuda pública, el gobierno tiene mayor facilidad de financiar grandes esquemas de educación, salud, y eso se vuelve el pilar además del mercado de capitales, que es la forma para que hogares, empresas se amplíen, ¿sí? Entonces se vuelve el pilar del crecimiento chileno, está muy relacionado con lo que pasó en pensiones. Y en definitiva, ese fue el efecto buscado cuando se hizo la reforma, allá a comienzo de la década de 80. O sea que 40 años después uno puede decir que desde el punto de vista financiero, la reforma previsional de Chile fue exitosa. Donde no fue exitosa es desde el punto de vista de la sustentabilidad social, porque en las sociedades latinoamericanas una minoría solo tiene capacidad de ahorro, y el sistema chileno está basado en el ahorro individual puro. El Estado no tenía ningún rol, con lo cual la gran mayoría de la gente se quedó sin cobertura, lo cual significaba que llegaba viejo y no tenía, digamos, una jubilación, una pensión. Y los que tenían una pensión eran de montos muy magros. Entonces, el sistema chileno fue exitoso desde el punto de vista financiero porque logró algo sustentable y que generó y que puso los ahorros a trabajar para el crecimiento económico, pero no dio las respuestas sociales que la gente esperaba de un sistema previsional. ¿Qué pasó y cuál fue el problema? Un sistema de pensiones, ¿sí?, privado o de cuentas individuales es sostenible por definición, ¿sí? Eso incluso permitió que Chile ampliara la pensión mínima que tienen allá y que permite que la pobreza en los adultos mayores sea tan baja como la que hablábamos ahora del 5%. Entonces es un sistema que cuesta poco, ¿sí?, que saca a la gente de la pobreza, pero ¿qué pasó? Se dejaron los parámetros quietos por mucho tiempo. Dejar los parámetros quietos, el 10% de cotización, dejarlo quieto desde el 81, no modificar edades desde la misma época, lo que hace es que el ahorro no sea tan alto como debería ser. ¿Para qué? Para dar unas pensiones más altas. Y es muy simple la matemática. Si tú quieres pensiones más altas, pues tienes que ahorrar más. Llevó a ese choque entre la expectativa que yo pensaba tener de pensión, la pensión que efectivamente tuve y pues todo el tema social que ya sabemos. Actualmente, el presidente chileno Gabriel Boric anunció un plan para reformar el sistema privado de pensiones del país. El presidente chileno planea reemplazar el sistema de administradoras de fondos de pensiones por un nuevo sistema de seguridad social público-privado que tendría nuevas contribuciones de los empleadores y el Estado. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartera mensual de manera clara y transparente. Así, en este nuevo sistema, la pensión que recibas sí reflejará tu esfuerzo, porque el Seguro Social premiará la cantidad de años cotizados en el sistema. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es, que el monto mensual que recibirás se compone de 3 pilares. 1. Mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2.
el aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. ¿En qué consiste? Básicamente son dos los puntos más radicales. El primero es aumentar en un 6% del 10% de cotización hoy a un 16% en forma también gradual. Sin embargo, ese 6% no va a ir a las cuentas individuales de los trabajadores, sino que va a ir a reparto. Se le llama un seguro social. Pero es simplemente reparto, es para pagar pensiones a los trabajadores. Lo que quiere hacer esta reforma es que quiere mantener ese 10% de capitalización individual, pero quiere que este 6% extra no vaya a capitalización individual, sino que vaya a una cuenta nocional. ¿Qué es una cuenta nocional? Es que este 6% va a una piscina común, a un fondo común. Y con este fondo común, que va a recibir este 6%, una parte de este fondo se va a capitalizar, se invierte en el mercado financiero, una parte, pero otra parte se usa para hacer solidaridad. Hay un riesgo de que si este 6% extra de cotización vaya a esta cuenta solidaria administrada por el Estado, hay un riesgo de que haya una tentación de los políticos de usar esta plata, estos recursos, para financiar gasto público en el corto plazo. El segundo punto es el que traspasa a un órgano público del sistema de pensiones. O sea, las funciones de recaudación, acreditación de cuentas, pago de pensiones, todo ello ya no lo van a hacer las AFP en un ambiente de competencia, de atención y de asesoría a los trabajadores, sino que lo van a hacer directamente un organismo público. Bien, en Chile no se podía sostener la poca cobertura y el bajo nivel de los beneficios que estaba entregando el sistema. Esos creo que son básicamente las dos grandes cosas que en Chile generaron los problemas que sabemos que se generaron. Y es allí a donde está enfocada la reforma. Ahora, hay algunos componentes de la reforma, por ejemplo, un adicional de aportación que, se está discutiendo mucho en las preferencias de las personas y de los partidos políticos. Hay quien prefiere que eso sea manejado por responsabilidad estatal y hay quien prefiere que sea manejado bajo responsabilidad privada, en un esquema similar al actual. Es decir, el debate en Chile no está saldado porque hay visiones diferentes en la sociedad de qué es lo preferible en esa combinación de público y privado. Sin embargo, hay algo bueno que ya venía arrastrándose, que es la creación de un primer pilar básico solidario. En todos estos sistemas tiene que haber distintas fuentes de financiamiento, y especialmente para los sectores más vulnerables que por razones de desempleo o simplemente de informalidad o cualquiera otro no han podido reunir los fondos suficientes para autofinanciar su pensión. Acá se creó la PGU, la pensión garantizada universal, que va a todos los chilenos mayores de 65 años, con exclusión del 10% de mayores ingresos del país. Va a mejorar ostensiblemente las pensiones de los trabajadores de menores ingresos. Sin embargo,
en la medida de que las personas tengan mayores ingresos y entremos de lleno a lo que es la clase media, clase baja y clase media, en que ese la PGU le aporta mucho menos. Entonces, frente a esa situación, lo que debería hacerse es preocuparse que las políticas públicas también se reorienten a mirar el sector de la clase media que no va a verse tan beneficiado por esta pensión base garantizada universal y por lo tanto vea una distribución distinta de ese 6%, una distribución que deba ir en forma principalísima a su ahorro individual en sus cuentas personales. El adulto mayor no se puede quedar para atrás, como dicen otros. Tenés que tener internet, tenés que estar con la tablet, tenés que estar con el celular. En el próximo bloque, mucho más de jubilaciones en Latinoamérica. Me robaron la vida porque me robaron el dinero que yo tenía para mi pensión. El otro país de Latinoamérica que está formulando cambios en la reforma jubilatoria es Uruguay. Claramente tildamos esta situación como un acto de responsabilidad nacional. Claramente tildamos esta reforma como necesaria. Y por eso estamos convencidos que es una reforma necesaria, una reforma sostenible y una reforma solidaria, que la hacemos como acto de responsabilidad nacional y no se lo vamos a dejar al próximo gobierno, sea de la ideología y del color que sea, y por eso estamos muy satisfechos haber llegado a un acuerdo con la coalición de gobierno y esperemos, decía recién un ministro, que vengan aportes. Efectivamente, podemos anunciar que los partidos de la coalición hemos acordado un proyecto de ley. Ahora ya no es un anteproyecto, es un texto final que ratifica la convicción que tenemos de ir para adelante con un cambio que está pensado en términos del futuro del país. Acá estamos discutiendo desde junio del 2020. Es decir, esto ha sido muy largo. Confiamos, deseamos, anhelamos que el tratamiento parlamentario culmine esta etapa del modo más breve posible. Uruguay está en este proceso de reforma por varias razones. Una muy importante, las nuevas generaciones no van a poder pagarlo, no van a poder generar el volumen de riqueza necesario para la trayectoria que lleva nuestro nivel de gasto público en pensiones o en jubilaciones. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema que tiene muchas disfuncionalidades y muchas injusticias. Por eso estamos en este momento tratando de aprobar un proyecto de ley que intenta mantener dos enormes virtudes que tiene nuestro sistema. Una cobertura de los trabajadores del orden del 80% y una cobertura de los mayores del orden del 95%. Pero corregir dos grandes problemas que tiene el sistema. La imposibilidad de mantener la trayectoria que lleva el nivel de gasto público, y por eso este gobierno ha planteado una idea: subir la edad jubilatoria. Y esa es una medida que en un contexto de envejecimiento demográfico es imprescindible. Hoy en Uruguay se están aportando como mínimo 30 años
pero se están recibiendo beneficios por el orden de 25 años. No hay sistema que pueda tolerar eso. El aumento de la edad jubilatoria es el componente central de la discusión hoy, pero también está planteándose un cambio que implica una expansión muy moderada del pilar público para los nuevos aportantes. Pero es muy, muy moderada y que va a tener un efecto, por lo tanto, también muy moderado. El eje de la discusión nuestra no está entre lo público y lo privado, sino está en cómo financiar lo público. Un gobierno que está a la mitad de su mandato, generalmente es decir, está yendo en contra del manual. El manual dice que estas reformas hay que plantearlas en el primer año de mandato. Bueno, el primer año de mandato fue de pandemia. Es decir, promediando en mandatos, el gobierno decidió tomar esta iniciativa y con una reforma que no le va a cambiar fiscalmente absolutamente nada a este gobierno, ni probablemente al próximo gobierno, porque está haciéndose una propuesta con una transición que va a terminar en 20 años. Hoy eso es posible, viendo o proyectando el sistema con esta anticipación. Si no lo hacemos hoy, va a haber que hacerlo más temprano que tarde, y cuanto más tarde, más duro va a ser el cambio. No puede haber razonable seguridad económica en la vejez sin un rol muy activo del Estado. Y en algunos de nuestros países ese rol no está dado. La responsabilidad de diseñar un sistema adecuado para dar seguridad económica en la vejez es del Estado. Eso creo que está fuera de discusión. El Estado debe asumir una responsabilidad financiera acotada, no para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y hay una responsabilidad de ahorro muy importante en las personas de ingresos medios y altos. Y allí el Estado lo que debe dar son los instrumentos y los canales para facilitar ese ahorro y para lograr una gestión lo más eficiente posible de ese ahorro, que obviamente debe caer en gestores o en manos de gestores institucionales especializados. Es decir, por lo pronto yo no soy para nada partidario de que los esquemas de ahorro tengan un actor público monopólico. Eso es casi que garantía de que la tentación no va a ser resistida. Y allí se acumulan muchos fondos y sabemos que los estados, y sobre todo los gobiernos nuestros, 2x3 ceden a esas tentaciones. Pero, ¿qué es lo que está planteando el gobierno chileno? El gobierno chileno lo que está planteando es, bueno, que haya una administradora estatal, que hoy no la hay, pero que haya privadas también. En el caso uruguayo tenemos una administradora estatal desde el comienzo, pero hay también 3 administradoras privadas y la gente opta donde quiera que se le maneje su fondo. Y la estatal se maneja con criterios de alta profesionalidad, sin criterios clásicos del Estado de algunos de nuestros países, incluido Uruguay, ¿verdad? Es decir, se lo maneja no como una empresa pública, sino es una empresa que es propiedad del Estado, pero que opera bajo reglas de derecho privado y como una empresa privada y con, bueno, de hecho, bueno, algo más de la mitad de los uruguayos, o la mitad de los uruguayos más o menos ha optado porque sus ahorros los maneja la empresa pública. Los uruguayos confiamos mucho en el Estado. Y en este caso, además, como la performance se ve mensualmente, si, bueno, si no va bien, uno puede irse. Y gran parte del ahorro entonces está en esa administradora de fondos de ahorro previsional que es de propiedad estatal, pero también hay 3 privadas y las personas eligen dónde quieren estar. En Latinoamérica, los sistemas de pensiones se han ubicado en el centro del debate. En la actualidad, cerca de 50 millones de personas en América Latina tienen 65 años o más. En 2065, alrededor de 200 millones de personas conformarán dicho grupo etario, lo que consolidará a los sistemas de pensiones como una de las principales fuentes de gasto público y uno de los ejes más importantes de las políticas de protección social.
Latinoamérica se enfrenta a los desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, haciéndole frente al desacelerado crecimiento económico, el envejecimiento de la población y la informalidad de los mercados laborales en la región. En términos de modelos del sistema previsional, yo creo que hay mejores modelos posibles que los que hay hoy. En el balance de lo que está sucediendo hoy, diría que los regímenes de reparto son deficitarios y van a ser cada vez más deficitarios, y los regímenes de capitalización son socialmente no tolerados, porque sus coberturas son bajas, llegan a pocas personas, y cuando llegan a una gran cantidad de personas lo hacen con beneficios bajos. Entonces lo que hay que hacer es combinar ambas cosas, pero lo mejor es en un sistema mixto, donde el sistema de reparto esté para dar un piso de protección social a todos los ciudadanos que llegan a la edad jubilatoria, y luego la capitalización dejarla para aquellas personas con capacidad de ahorro, porque tienen ingresos medios o altos, que puedan ahorrar para obtener, digamos, un beneficio adicional, dado que tienen capacidad de aportar por un beneficio adicional cuando se jubilan. La responsabilidad del ahorro en una sociedad es colectivo e individual. Es colectivo porque una sociedad no puede dejar desamparados a los más viejos y a los niños. Entonces hay que hacer un ahorro colectivo que se hace a través de los impuestos para soportar, digamos, el sistema previsional e invertir en la educación. Pero también es una tarea individual en el sentido de que las personas, cuando son activas, laboralmente activas, tienen que ahorrar para suplementar la jubilación que le va a dar el ahorro colectivo, si es que él tiene aspiraciones a tener una jubilación mayor de lo que le puede dar la sociedad. Y además también es, digamos, una función individual de la gente para educarse, en el sentido de que además de la inversión que hace el Estado para darle escuelas y universidades, la gente tiene que esforzarse también y hacer su propio ahorro, en el sentido de estudiar mucho para superarse, para progresar, y así poder entonces contribuir cuando se es adulto al ahorro colectivo. Es evidente que la receta para hacer un cambio en esto es muy clara. Hay que subir la tasa de cotización, hay que revisar las edades de jubilación y hay que mejorar y hacer lo más diversificado posible las inversiones para obtener una mejor rentabilidad. No, en vez de ver eso, hemos visto cómo algunos gobiernos van en un sentido absolutamente contrario. Pero siempre hay que hacer ajustes. Los sistemas de pensiones siempre hay que ajustarlos, siempre hay que perfeccionarlo. Por ejemplo, hay que aumentar la edad de jubilación. Yo creo que siempre hay que indexar la edad de jubilación con la expectativa de vida. Si la expectativa de vida aumenta, que la edad de jubilación aumente también. Y siempre hay que ir monitoreándolo. Yo creo que los países tienen que cuidarse de que sus sistemas de pensiones, dado que hay mucha plata ahí, porque es un porcentaje de los sueldos de los trabajadores que se recauda, es mucha plata. Yo creo que hay que cuidarlo de que estén aislados de los políticos, que los políticos no usen esta plata para usar gasto en el corto plazo. Esa tentación pasó en Argentina y terminó mal. O sea, que es un sistema en que estos sistemas, lograrlo que estén aislados de los políticos. Yo creo que el mejor sistema también es a través del ahorro, de la capitalización. Este ahorro puede ser individual o también puede ser colectivo. Por ejemplo, gente que 3 años de diferencia, está en la misma generación y entre ellos ahorran y después cuando se jubilan, tú haces una distribución entre ellos. Perfectamente puede funcionar. Pero siempre y cuando ese ahorro generacional se invierta en el mercado de capitales. Es lo más eficiente para transformar ahorro en pensión y además con eso también ayudas a financiar el ahorro nacional, que trae muchos beneficios al país. Yo creo que claramente no podemos volver a estructurar un sistema de seguridad económica en la vejez sobre la base exclusiva o central de un pilar de capitalización individual. Eso me parece que ya está demostrado. Esa ha sido la experiencia chilena. Segundo, creo que está demostrado también que sin un pilar de capitalización individual tampoco hay un buen sistema. Centrar toda la responsabilidad en transferencias de jóvenes a mayores
es garantía de grandes dificultades económicas y probablemente de pobreza.